Venganza nucelar. Espera, ¿nucelar? Pero, volvemos después de unas semanas fuera, cambiamos el formato y tú ya la estás liando desde el minuto 1. Se escribe nuclear, no nucelar. ¿De dónde has sacado eso? Bueno, pues yo creía que era nucelar. Nucelar. No, si la culpa es mía, que aún no me he enterado de que eres un zopenco. Venga, pon la intro y vamos a ver esta historia de venganza. El infierno no tiene tanta furia como mi yo despreciado. Esta historia comienza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura serendipia que comenzó hace 2 años. Oiga, jefe, ¿qué significa merendipia, la semerendipia esa? Serendipia. Es que tienes muy poca cultura, ¿eh? A ver, serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado, que se produce de una manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Oiga, que le he visto que lo estaba buscando en Google. No es verdad. Continuamos con la historia. Voy a acortar algunas partes, la mayoría, porque es una locura, pero estaré encantada de responder a cualquier pregunta que tengáis. He aprendido un montón en este viaje, y parte de la razón de este artículo es compartirlo con los demás. El comienzo. En 1990, cuando yo acababa de salir de la escuela secundaria, mi hermana estaba todavía en la primaria. Mi padre conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestra ciudad. Pronto se fueron a vivir juntos y mi padre nos abandonó en nuestro apartamento del sótano para irse a vivir a una casa flotante que no funcionaba y así poder estar con ella. Aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para la comida. Al final alguien se dio cuenta de la situación y llamó a mi madre. Nos fuimos a vivir con ella, lo cual fue, aunque no lo crean, peor. Mi padre y su mujer de la chabola se casaron en 1991. No mucho después, ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi padre había vuelto, no lo había hecho, y que no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros, que las únicas personas que podía soportar eran ella y su hijo Shorty, que tenía mi edad. Cuando llamé a mi padre para preguntarle si eso era cierto, me dijo que no lo era y que no podía creer que ella dijera eso para empezar. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. El medio. No hay mucho en esta parte. Trabajé durante la universidad, viviendo en mi coche de vez en cuando. Mi padre y yo no teníamos contacto, pero me enteré por la familia de que había comprado una casa y había puesto a su hijo en algunas clases de formación profesional. Cuando mi abuela murió, Shorty y su mujer de la chabola aparecieron en un camión y se llevaron todos los muebles y todo lo que no estaba atado o ya se había ido. Con el tiempo, dejé de tener contacto con la parte de la familia de mi padre. Luché durante años, décadas en realidad, pero lo logré. Y ahora tengo un gran trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? El calentamiento previo al final. Hace 2 años, octubre de 2019, recibí una llamada del hermano de mi padre, Allen. Me dijo que mi padre estaba en una residencia de ancianos en el otro estado, genial, y que tendría que ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. ¿What? Shorty lo había fantasmeado. La residencia de ancianos casualmente estaba a unos 20 minutos de mi casa, así que vi una oportunidad y fui. El reencuentro fue decepcionante. No quería resarcirme, pero sí quería escuchar cómo acabó abandonado y solo en otro estado. Y fue una historia muy buena. La mujer de la chabola tuvo cáncer de pulmón y puso a mi padre en un hogar de ancianos antes de morir en 2017. Sufrió y me alegré de saberlo, pero me entristeció de que no fuera cáncer de culo. Shorty se convirtió en su poder notarial cuando ella murió y había estado visitando a mi padre, viviendo en casa de mi padre con sus 2 hijos y cuidando de los asuntos de mi padre desde que su madre murió. Sin embargo, ahora estaba desaparecido y mi padre estaba preocupado por él. Me pidió que condujera 1 hora y media hasta su casa para comprobarlo todo. Eso es todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. Acepté ir, creo que por curiosidad morbosa. Nunca había estado en la casa de mi padre.
Quería ver dónde vivió con su verdadera familia durante 30 años. Quería ver lo que podría haber sido mi vida. Era 50 sombras de jodido horror. El césped no había sido cortado en todo el verano. No se podía llegar a la puerta principal por la maleza. Había 3 camionetas en el patio. 2 estaban llenas de basura, cabinas y cajas y asientos traseros. ¡Solo basura! Correo, ropa, papel, zapatos, bolsas de basura. No podía entenderlo. El todoterreno modificado para discapacitados de mi padre estaba en 4 trozos y también lleno de basura. No tenía la llave, así que me limité a dar vueltas. Por las ventanas por las que pude mirar, el interior estaba destrozado y atestado de basura hasta los topes. En la puerta principal y en la de la cochera había docenas de avisos de la ciudad de que iban a condenar el lugar. La cochera también estaba desordenada, cajas y cajas apiladas unas sobre otras, la mayoría podridas por la lluvia. El patio estaba lleno de basura. Adornos de Navidad rotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Había una carta en el buzón en la que se notificaba que, como la casa estaba abandonada, ya no se entregaría el correo. Esa noche busqué en Google poderes notariales y cómo utilizarlos. Volví al día siguiente y le enseñé a mi padre, postrado en la cama, las fotos de mi teléfono. Juró darle una paliza a Shorty y me pidió que le ayudara más. Le dije que lo haría, pero que tendría que firmarme un poder notarial. Todo, duradero, financiero y médico. Si no lo hacía, podría resolver esta mierda por sí mismo. Estuvo de acuerdo, así que me puse a buscar un abogado que condujera a otro estado y realizara el papeleo en la residencia de ancianos. Bendito sea ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, porque todo lo que hice fue decirle lo que sabía, y él elaboró un hermoso poder a prueba de balas. Estaba lleno de cosas que ni siquiera sabía que iba a necesitar. También presentó el papeleo para revocar el poder de Shorty, y en este punto soy imparable. Somos de un pueblo pequeño y rural, y es el tipo de lugar espeluznante y sin salida al mar que no importa el tiempo que hayas pasado o lo lejos que hayas estado. Cuando vuelvas, verás a alguien que conoces, aunque no sepas que los conoces. Es como jugar a 7 grados de todo el mundo todo el tiempo. Es sofocante, pero también puede ser útil. El principio del fin. Me puse a trabajar a la mañana siguiente. No sabía lo quemada que estaría la tierra cuando terminara, y no quería que Shorty o alguien de su prolífica y endogámica familia tratara de encontrarme, así que me aseguré de que nada de lo que hiciera llevara mi nombre. Abrí una cuenta de Google para mi padre y conseguí un número de Google. Le abrí un apartado postal en su ciudad, puse un aviso de reenvío de correo, saqué su informe de crédito. Llevé el poder al banco de la pequeña ciudad de mi padre y obtuve nuevos números de cuenta. Pedí copias de todas las transacciones desde el día que murió su mujer de la chabola, unos 13 meses. Tuve que ir a la sucursal principal, a 2 horas de mi casa, al día siguiente para recoger los registros. Me senté en el vestíbulo toda la tarde revisando la cuenta. Acorralé a un representante del servicio y recibí un curso intensivo sobre sus débitos y ingresos. Fue entonces cuando descubrí el alcance de la asombrosa estupidez de Shorty. Mi padre recibía unos $5,000 al mes en concepto de discapacidad y seguridad social. 2 veces a la semana, Shorty iba a una sucursal y retiraba dinero en efectivo. Todo en efectivo, durante 13 meses. Y cada vez que lo hacía, como apoderado, tenía que firmar un formulario en el que declaraba que actuaba en nombre de mi padre. Y ese formulario era notariado por el banco. Revisé cada retiro y conseguí que el banco confirmara que cada uno de ellos fue hecho por Shorty. Luego fui a casa y llamé a un cerrajero. Sabía que estaba mal, pero no tenía ni idea de lo que me esperaba allí. Consiguió abrir la primera puerta y el hedor salió como un banco de niebla. Los dos tuvimos arcadas, 2 cerraduras más. Estaba tan avergonzada por lo que tuvo que ver y oler que le di una propina de $60. Y con las nuevas y brillantes llaves en mano, llamé a la policía. Les dije que era la representante de mi padre, que estaba revisando su casa y que había 3 vehículos que no le pertenecían. Me preguntó si sabía a quién pertenecían. Le dije que no y que quería que los remolcaran.
Me dijo que llamara a una empresa de remolque y que se reunirían con ellos allí. Aparecieron con 2 grúas. El conductor de la grúa se bajó y me pidió una firma. Solo firmé con mi nombre. Mientras firmaba me preguntó: ¿conoces a Shorty? En ese momento me sorprendí a mí misma. ¿Lo conoces?, pregunté. Dijo que sí, y que es un gilipollas. Respondí: puede que lo sea. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Si le ves, ¿le puedes decir que OP va a por él? Su chulería se evaporó. Reconoce a una bruja loca cuando la ve. Remolcaron las camionetas. Cuando todos se fueron, abrí la puerta de la cochera para asomarme. El sol se estaba poniendo y estaba oscuro en la casa. Oí algo débil y después de unos segundos me di cuenta de que eran las cucarachas y las ratas haciendo sus cosas de cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi pelo. Me senté en los escalones de la cochera y vi cómo se ponía el sol. Estaba loca, tan jodidamente viva que bastaron 72 horas para disolver 3 décadas. Y aquí estaba yo, apestando y escuchando a las ratas y limpiando la mierda de los demás, alejándome de mi familia. ¿Y para qué? Tuve un acercamiento a Jesús conmigo misma. Podía retirarme ahora o redoblar la apuesta. Y la cosa es que soy tenaz, hasta un maldito punto. Tenía que serlo para sobrevivir, y este era un hueso que no podía soltar. La idea de que la vida de Shorty se trastocara, de que su única fuente de ingresos, probablemente, desapareciera literalmente de la noche a la mañana, y de que mi padre tuviera que oír de segunda mano de que estaba arruinado y solo, me daba un vértigo absoluto. Quería desesperadamente que ambos perdieran lo que les quedaba, así que decidí que iba a triplicar el número de perros. Esa noche busqué en Google órdenes de alejamiento y fue sorprendentemente fácil conseguir una. Fui al juzgado de mi ciudad, me dirigí a la oficina del secretario y le dije que necesitaba una orden de alejamiento. Rellené el formulario en una mesita desvencijada mientras estaba allí. No estaba preparada para ver a un juez ese día, pero tomó el formulario y dijo: «Está bien, voy a ver si el juez sigue aquí». Eso me asustó un poco. Me llevó a su despacho y mientras esperaba, miré a mi alrededor y vi que tenía colgados certificados de agradecimiento de varios grupos de veteranos. Entonces me limpié las palmas de las manos y pensé: «Pez en un maldito barril». Me preguntó por la etapa de mi padre en los Marines y por el logotipo de la oficina del Departamento de Defensa en mi jersey. Soy contratista. Leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver para la permanente, donde Shorty podría argumentar en contra. Entonces fui a casa y busqué en Google empresas de riesgo biológico y estatutos de protección de ancianos en mi estado. Contraté a una empresa de riesgo biológico para sacar toda la porquería de la casa por $7,000. Habría pagado el doble. Encontraron al perro momificado de mi padre bajo unas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotos y rescataron algunos papeles. Shorty fue notificado durante este tiempo y se fijó una audiencia. Me puse a trabajar recogiendo y documentando la basura. Hice fotos y hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque, demonios, ahora tenían toda mi atención. Las versiones de pago de Thrust Finder y Trello me ayudaron mucho en esto. En mi tiempo libre fui a la residencia de ancianos y le di a mi padre copias de 8x10 de las fotos de su perro muerto, desde todos los ángulos. Antes de ir al juzgado fui a la comisaría de policía cercana y les dije que quería denunciar un delito de maltrato a personas mayores. Un detective de cuello blanco salió y dijo que era un asunto doméstico y que, como Shorty había sido el del poder notarial, todo lo que había hecho era legal. Y este fue el día en que pude enseñar a un detective de una pequeña ciudad las responsabilidades fiduciarias de quien tiene el poder notarial. Gracias a Google, le entregué una copia del estatuto con las secciones aplicables resaltadas. Luego le entregué una gruesa carpeta con extractos bancarios, fotos de la casa acaparada y del perro muerto, una copia del informe crediticio de mi padre que mostraba que tenía decenas y decenas de miles de dólares de deuda y una hoja de cálculo en la que se enumeraban todas las retiradas de dinero en metálico con un total actualizado de las cantidades robadas. El total era de más de $130,000 en efectivo.
eso sin incluir el valor perdido de la casa o las tarjetas de crédito que abrió y utilizó. Le dije que podía quedarse con esa carpeta, ya que no era la única que tenía. Luego le dije que esperaría un número de caso y me senté. Volvió unos 30 minutos después y se disculpó. Dijo que tenía un caso y me dio un número de caso. Entonces me dirigí al juzgado. Había otras personas allí y tuve que esperar mi turno. Mientras esperaba, ese estúpido hijo de fruta metió su descuidado culo en la sala, solo, obviamente. Literalmente, no metafóricamente sucio. Sus zapatos estaban desatados y eso me hizo reír. Entonces llegó nuestro turno y nos pusimos de pie. El mismo juez me hizo algunas preguntas. Le hizo algunas preguntas a él y me preguntó si tenía alguna prueba. Yo tenía una carpeta muy gruesa. El juez me preguntó si había ido a la policía. Pues sí, señor, lo he hecho. ¿Tiene un número de caso? De hecho, la orden fue concedida permanentemente y de por vida, pero no antes de que el juez detuviera el procedimiento y le dijera a Shorty que necesitaba un abogado. Alguien me dijo que en el juzgado tendrían una copia del DD-214 de mi padre, los papeles de baja, así que mientras estaba allí conseguí una copia de ellos, porque ¿por qué no? También utilicé mi poder para quitar a su mujer de la chabola de la escritura de la casa. De este modo, si mi padre moría y sin un testamento, Shorty no podría reclamarla inmediatamente. También obtuve copias del certificado de nacimiento de mi padre y del certificado de defunción de la mujer de la chabola. Técnicamente, los hijastros no pueden solicitar esa información, pero la empleada que me atendió reconoció el nombre de mi padre y me dijo que había perdido la virginidad con mi tío Allen en los años 60 y que había ido al funeral de mi abuelo, así que conseguí todos los documentos que quería. Su mujer de la chabola le dejó a mi padre $50,000 en un seguro de vida. Unos 35,000 de eso quedaron, ya que Shorty estaba gastando el dinero de mi papá y no el de su mamá. Así que abrí una cuenta de Ali y transferí cada centavo. Luego establecí transferencias recurrentes para los depósitos mensuales. En cualquier momento no habría más de $100 en su cuenta. También encontré un revendedor de casas que me pagó lo suficiente por la casa para pagar su hipoteca. Eso es lo que pasa con la sucesión. No hay nada por lo que luchar si no hay nada. Y me aseguré de que no hubiera nada. Mi padre murió pensando que todavía era dueño de una casa. Hablando de eso, fue cuando encontré las pólizas de seguro de vida de mi padre. Estaban al día, y su mujer de la chabola era la beneficiaria. Mi poder no me permitía cambiar los beneficiarios, pero sí asignarlos. Y como su mujer de la chabola estaba muerta, técnicamente no había beneficiario. Aquí es donde los certificados de defunción resultaron útiles. Nos asigné a mi hermana y a mí como beneficiarias. También es irrevocable, lo que significa que la única forma de cambiarlo es que mi padre y yo y mi hermana estemos de acuerdo. Mantuve a mi padre en la oscuridad sobre todo esto. Lo único que sabía realmente era la orden de alejamiento y su perro muerto. Me enteré de que había comprado la tumba junto a su mujer de la chabola y quería ser enterrado junto a ella. Eso nunca iba a suceder. Busqué en Google cementerios nacionales y descubrí que tenía derecho a ser enterrado en uno de ellos, ya que era un veterano discapacitado de la época de Vietnam. Así que me las arreglé para hacer eso en su lugar. Todas las cerezas del pastel. Mi padre murió en junio de este año y yo estaba allí. Está enterrado en un cementerio nacional, muy lejano, donde nadie irá a visitarlo. El único obituario que publiqué fue en la página web de la funeraria, y eso solo por motivos de seguro. Lo escribí de la forma más vaga posible. No hubo servicio. Su urna es de color púrpura, el color que más odiaba. En agosto recibí una llamada de la fiscalía de mi ciudad. La señora que estaba al otro lado estaba casada con mi primo hermano porque, por supuesto, así es como funciona allí. Shorty fue arrestado justo después de la medianoche del 1 de julio. Todavía estaba en la cárcel y había sido acusado de un delito de abuso de ancianos. Ahora se enfrenta a 10 años de prisión. Me dijo que no esperara el juicio pronto, ya que puede tardar hasta 3 años en celebrarse. Le dije que eso era increíble, ya que la incertidumbre le perseguiría. Y después de todo eso, aún le queda la cárcel. Perdió a sus hijos, perdió a su papá.
Gastó el dinero del cáncer de su madre, perdió su casa gratis y sus camionetas. No tiene crédito y nunca podrá conseguir ningún tipo de trabajo decente. Y con suerte, durante mucho tiempo, no podrá encontrar un lugar decente para vivir. Y yo duermo como un maldito bebé. Hey, si has llegado hasta aquí es que el vídeo te ha gustado. Así que suscríbete, activa la campanita y asegúrate de activar todas las notificaciones, aunque estés suscrito. Si no, YouTube puede que no te avise de nuevos vídeos, y tú no te los quieres perder, ¿a que no? Además, si no ves mis vídeos, el becario no come. No querrás en tu conciencia a un becario hambriento, ¿a que no? Usted tampoco no es que me dé mucho de comer. Eso es porque no ven suficientes vídeos. Déjame un comentario, los leo todos, aunque, bueno, respondo lo que puedo. Sígueme en redes sociales y por Discord, bueno, pues allí sí que contesto más. Gracias por escucharme, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y chao. Oiga, jefe, ¿dónde se ha ido estas 2 semanas? Pues ya te dije, de vacaciones. ¿Has tenido suficiente agua con la botellita esa que te dejé? Hombre, pues la verdad es que me la terminé el primer día. ¿Y qué has hecho? Voy a rellenarla del grifo, que se cree que soy tonto. No voy a responder a esa pregunta.